Milei es economista y Argentina está devastada económicamente y él está hablando de sacar ministerio, burocracia, nepotismo, digamos, desparasitar un montón de instituciones. Ahora, otra polémica que él desató, porque va a sacar el CONICET, que es un antro de zurdos y burócratas que financiamos entre todos y hacen investigaciones de género. Va a sacar el Ministerio de la Diversidad y está toda la podredumbre en esa materia. O sea, pero hay un tema. Yo no puedo saber si él va a ser un buen presidente, entre otras cosas porque va a tener un poder limitado. No lo sé. Pero sí sé que Massa o Bullrich van a ser malos presidentes porque ellos ya gobiernan, ya han gobernado. Patricia Bullrich fue secretaria de Estado, fue 3 veces ministro de gobiernos que fracasaron rotundamente, el de la Rúa y el de Macri. Fue diputada nacional, además de su pasado histórico en la ilegalidad y en el crimen. Ya hace 30 años que ejerce y está en la función pública. Massa actualmente es el presidente de la nación. ¿Quién tiene más poder, Sergio Massa o el inútil de Alberto Fernández, que hoy no tiene autoridad ni para pedir un café en la Casa Rosada? Y es el que maneja la economía. Y tenemos $1 a 800 pesos. ¿Y qué va? Él va a solucionar la inflación que él ayudó a fomentar cuando él está en ejercicio del poder en este momento. O sea, tengo una certeza, que si gana Massa o Patricia Bullrich van a gobernar mal. ¿Por qué? Porque ya lo han hecho. Claro. En cambio, con Milei, por lo menos tengo la duda. Bueno, aquí estamos. Muy buenas tardes. Creo que no te la cuenten una vez más, no con una entrevista, sino con una transmisión en vivo y en directo. Son las 7:04 de la tarde en Argentina. El pobre Agustín está sufriendo, son las 12 de la noche y 4 minutos en España. Y Nicolás, aquí en Argentina también, misma hora que yo. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, padre? Qué bueno encontrarnos. Con Agustín nos venimos encontrando en conversatorios todos los días a partir de la noticia del domingo, pero qué gusto reencontrarnos por este medio. Bueno, gracias. Había mucha expectativa, mucha gente me preguntaba, a ver, ¿cuándo es el vivo con el padre? Así que, y bueno, finalmente se dio hoy. Les pido disculpas, iba a ser ayer, pero Agustín va a explicar por qué no. Sí. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme al canal y perdón al padre, a Nicolás y a la audiencia que tenían todo programado para ayer. La verdad, tuve un cumpleaños. Tenía un cumpleaños al cual no podía faltar. Hubo una confusión con las fechas, unos malentendidos y bueno, algunas horas antes del vivo que teníamos planificado me avisaron, sí, pero acá es, ahora es. Entonces no tuve alternativa más que pedirle a Javier que si había oportunidad de hacerlo hoy. Así que, bueno, igualmente, mira, estoy viendo, tenemos 600 personas en vivo, así que entiendo que la gente está interesada y que se ha conectado hoy. Bueno, gracias por el tiempo, también gracias a la gente que está del otro lado. Voy a hacer una pequeña introducción que recién les dije a los muchachos, a Nicolás y Agustín. A ver, somos amigos, yo más conozco a Nicolás hace muchos años. La primera vez que Nicolás fue a dar una conferencia en Mendoza, me acuerdo que fue por el tema de la década de los 70 y todo, y allá hace más de 20 años más o menos. Y, o un poquito menos. Y con Agustín... 2004. 2004, mira, bueno, 19 años, mira. Y con Agustín nos hemos conocido alguna que otra vez, dos veces nos hemos visto personalmente, más de una vez hemos coincidido con algún curso, alguna entrevista, y estamos en comunicación como mucha gente por estos medios nuevos, modernos, digamos, ¿no? Pero no quiero extenderme mucho, lo que quiero decir es que, como digo siempre, no hace falta estar 100% de acuerdo con alguien para ser amigo. Eso no te convierte en un enemigo ni nada, y bueno, es importante eso, porque a veces se polarizan las cosas y parecemos al final de cuentas una especie de relato 2, digamos, ¿no? De que si no estás a favor de esto, entonces es un anti-K o pro-K, bueno, en fin, déjennos pensar con un poco de libertad. Hago una introducción breve, entonces. Me van a preguntar por qué un cura se pone a hablar de estos temas. Hoy recibí un mensaje de un lector que me decía, padre, en la época de Cristo, Jesús no se puso a hablar sobre si era mejor Julio César o Augusto o qué sé yo, quien sea. Es verdad, es cierto.
es que no es que uno esté queriendo meterse como en la política así partidista, pero sí es importante que la Iglesia, el sacerdote tiene la carga, el munus docendi, el munus, la carga de enseñar, al menos ilumine con los principios, ¿no? Ilumine con los principios. Y si se puede llegar a dar una visión un poco más, una cosmovisión cristiana a estos temas, una respuesta a estos temas, me pareció importante. Después, la segunda cosa, me preguntarán por qué Milei. Ahora voy a dejar pasar la pelota a los muchachos. Porque creo que soy uno de los primeros, y no me van a poder criticar, a mí me han criticado los pro-mileístas y también me han criticado los anti-mileístas. A mí me critican de facho y de zurdo al mismo tiempo, de los dos lados. ¿Es zurdo? ¿Quién te critica de zurdo? Soy zurdito, ahora soy zurdito. Porque, bueno, aunque usted no lo crea, como decían en un programa antiguo, porque, claro, al plantear hace un año y medio algunas críticas al candidato Javier Milei, diputado Milei, hicieron uno de los primeros que poner la cara, decían, ¿cómo si lo critica Milei debe ser un comunista, un socialista, un populista? Bueno, en fin, yo lo que quiero hacer nada más que con esto es matizar, ver los grises ¿y por qué Milei entonces? Bueno, porque me pareció a mí que desde un principio mucha gente joven, incluso bien pensante, católicos o cristianos o que siguen el orden natural o el sentido común, estaban viendo una salida con este candidato. Y bueno, entonces empecé a ver un poco más quién era y había matices para hacer, había cosas que a mí no me cerraban y por eso es que comenzamos a hablar. Primera cosa que les pregunto, así como para romper el hielo. ¿A ustedes les paga Milei para hacer propaganda sobre Milei? No. En absoluto, en absoluto. En absoluto. A ver, no, aparte, digamos, tampoco creo que con Nicolás seamos propagandistas de Milei. Es decir, hemos dado conferencias incluso mucho antes de que Milei sea candidato de nada. Hemos participado en eventos juntos. Hemos difundido incluso eventos suyos que no tenían nada que ver con el tema político. Hemos ido a presentaciones de libros o conferencias que ha dado fuera del ámbito de la política. A Milei yo lo conozco y tengo amistad desde el año 2017. O sea, de mucho tiempo antes de que Milei armara este partido político y se lanzara. Y Nico, no sé, creo que más o menos de la misma fecha, ¿puede ser? ¿O un año antes, capaz vos? Mira, yo lo conocí a él personalmente cuando presenté mi libro sobre mi biografía sobre Perón en el 2015 y él fue a la conferencia. Mira, 2 años antes que yo, entonces. Sí, o sea, además, como publicábamos en la misma editorial libros, también eso generó cierto vínculo, ¿no? Pero sí, así 8 años. Mira, y todo el mundo se sacaba fotos conmigo. Y él era uno más. Y ahora está casi llegando a la Casa Rosada. Bueno, esa es la razón por la cual estamos, o yo quería conversar en público sobre estos temas, ¿no? A ver, acá tengo que sí o sí hablar como cura católico, ¿no? No soy otra cosa, yo no es que me saco la camiseta, los que me conocen saben que soy igual siempre. En marzo del año 2006, si no me equivoco, en su momento el Papa Benedicto XVI, a un congreso promovido por el Partido Popular Europeo, no importa el tema, dio como 3 puntos importantes que al menos para un católico, ¿no? Nosotros 3, aunque seamos 3 pecadores, y uno sea cura y los otros sean laicos, somos 3 católicos pecadores en todo caso, ¿no? Todos somos pecadores, algunos estamos más arrepentidos que otros. Bueno, pero en aquel año 2006 dijo 3 cosas importantes que cualquier persona de sentido común me parece que podría estar de acuerdo. Decía que había como 3 principios no negociables al momento de actuar o de votar en política con B corta, y era que había que respetar la protección de la vida en todas sus fases, desde el principio de la vida hasta la muerte natural, ¿no? La segunda cosa es la protección del derecho de los padres a educar a sus hijos sin que el Estado te imponga cosas, ¿no? Y el reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia como una unión entre hombre y mujer basada en el matrimonio. Entonces, aunque yo considere que al candidato Javier Milei en varios aspectos, ustedes saben que yo no oculto nada, yo he hablado con ambos, incluso en privado y todo, creo que hay cosas que el tipo está un poco desequilibrado, o sea, que no se lo ve muy bien. Bueno, todos tenemos un grado de neurosis, dice mi madre que es psicóloga, a algunos se les nota más, otros se les nota menos, ¿no? Bueno, lo cierto es que
en este caso, cuando uno va a la plataforma del partido, respecto de los otros dos contrincantes que quedan después de las PASO, porque me han dicho, padre, ¿por qué usted no habló también de otros candidatos que capaz que tenían la mejor línea desde el punto de vista católico? Bueno, porque yo consideraba que lo que iba a pasar era que iban a quedar estos tres. Esperaba que nunca quedase Rodríguez Larreta, porque salía Larreta, en vez de Bullrich, salía al día siguiente con una remera así de Milei, San Milei presidente, ¿viste? Más o menos, porque ese sí que era bastante más nefasto. Sí. Pero estos tres principios, ustedes conocen bastante mejor la plataforma, al parecer estarían dentro del partido actual, no así quizás la anterior plataforma en la que estaba antes Milei. ¿Es así o no es así? Perdón, Javier, digamos, la vida desde la concepción, el matrimonio, ¿y cuál es el tercero? Y la educación. Educación. La educación. Pero, perdón, que ahora estaría y antes no estaría ¿en cuál otra plataforma? Cuando fue la plataforma que estaba con Experto, yo hace un año y pico hice un... ok. Yo hice un... Bueno. Sí, a ver, eso fue una plataforma fugaz, eso, digamos, debe haber sido una alianza que no debe haber durado más de 2 meses. Okay. Hubo ahí un problema, no conozco en profundidad, pero se acusa de que Expert había cerrado con Larreta y estaba manipulando la campaña de Milei. Pero más allá de eso, a ver, yo te puedo decir de lo que lo conozco él hace años. A Javier no le conviene hoy, por ejemplo, decir que él está a favor de ir contra la ley de aborto. Políticamente, de hecho, el otro día en Fantino hubo una entrevista que se hizo muy viral y donde Fantino le saca el tema, Milei dice, yo defiendo el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y voy a llamar a una consulta popular para derogar la ley del aborto. Claro, hay gente que dice, no, pero ¿cómo una consulta popular? ¿Cómo vamos a someter a votación si los niños son asesinados en el vientre materno? No, bueno, la política es el arte de lo posible y es imposible que Milei pueda derogar desde el poder legislativo esa ley. Es imposible porque no tiene diputados. O sea, lo único que el tipo puede hacer es consultarle al pueblo para reabrir un debate que en verdad en el año 2020 no se dio. Cuando la ley de aborto se aprobó, cambiaron la estrategia y no fue como en el 2018 donde se debatió realmente durante varios meses. En el 2020 fue un trámite express, por eso Milei dice, en el año 2020 hubo muchas irregularidades. Y Fantino, ¿qué le dice? Le dice, mira, Javi, yo como amigo, dice que te conozcas hace mucho tiempo, te recomiendo políticamente que por ahí no te metas. Le dice, yo no soy ni pañuelo verde ni pañuelo celeste, pero te recomiendo que por ahí políticamente no te metas. Y Javier Milei dice, pero yo sí soy celeste. Dice, y yo defiendo la vida, y bueno, entonces eso ya es una declaración que no se la puede tomar como oportunismo político porque no le conviene políticamente a él meterse desde la campaña en ese tema. En todo caso, lo que le convendría es jugarla callado y eventualmente tratar de hacer algo. Ese punto número 1. Punto número 2, en términos de educación, la propuesta de Milei, a contrapelo de lo que dice la prensa todos los días, que va a dejar a los chicos sin acceso a las escuelas porque va a ir con una reforma de modo que solo los que pueden pagar van a ir al colegio, eso es mentira. Lo que va a hacer es cambiar el sistema de financiamiento. En vez de financiar la escuela, financia a los padres de familia a través de un voucher para que ellos escojan en el mercado a qué tipo de escuela quieren llevar a sus hijos. Por lo tanto, si tu hijo va a una escuela donde le dan ideología de género y no tenés escapatoria porque esa es la escuela pública a la cual tu niño debe ir porque no tenés dinero para pagar una donde no den ideología de género, ahora con este sistema de vouchers podrás sacar a tu niño de allí y dar ese voucher en otro lugar. Y respecto de lo tercero, el tema de matrimonio, hombre-mujer, bueno, ahí ese punto puede ser un poco menos claro. Lo que yo puedo recordar en este momento es una entrevista donde le preguntan y él no dice en ningún momento que está a favor del matrimonio homosexual. Él dice que él cree que el matrimonio no debería ser un asunto estatal, que era un asunto de la iglesia y que por lo tanto aquí el gran daño que se ha hecho es la monopolización del matrimonio por parte del Estado. Estamos totalmente de acuerdo, sí, estamos de acuerdo. De hecho yo si yo fuera laico, quizás hoy ni me casaría por el civil. ¿Por qué? Porque
me analogan, o me asemejan el matrimonio civil entre un hombre que tiene, vamos a decir así, una persona que tiene genitales masculinos y otra que tiene genitales femeninos, con dos que tienen masculino y masculino, entonces la verdad que es una tontera. Pero también es verdad que salió a decir él que él creía en el matrimonio como una aberración, porque dice, bueno, ¿cómo es un contrato entre dos personas indisolubles? Los contratos pueden ser también regulables. Bueno, para mí que eso es parte en general de ese, si queremos, liberalismo llevado al extremo. Yo creo que es un hombre súper, en este sentido, honesto, pero que lleva un principio a las ultimísimas consecuencias, ¿no? Sí. Entonces, claro, a veces no hay matices. Y acá quiero introducir, que tanto Agustín como Nicolás lo conocen. Uno dirá, bueno, pero padre, ¿qué tiene que ver? Hay cosas de la vida privada, de la vida pública. Bueno, es cierto, hay cosas que él plantea como persona privada, pero que después no ha puesto en la vida pública. Y acá hay un punto que es importante, que les decía a los dos muchachos antes de conversar, a Agustín y a Nicolás, que la política, por un lado, desde lo clásico, digo yo, desde lo tomista, ¿no? Aristotélico, es por un lado una ciencia, no es igual que la ciencia matemática, la certeza a la cual llega es una certeza meramente moral. Pero a su vez también es un arte que se dice en filosofía que es propio de lo factible, que termina en una obra. Y las artes no necesariamente requieren que el artista sea una buena persona para que la obra sea buena. Así yo puedo entonces, por ejemplo, escribir una oda a la castidad acostado sobre una prostituta en un burdel de París, digamos, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido el que yo sea una buena persona para que lo factible en filosofía, se dice así, lo que se hace una obra externa sea buena. Puedo ser un gran músico como Vivaldi, pero ser un cura mujeriego, como era Vivaldi. Y por último está la prudencia política, la virtud del gobernante, que ahí entonces sí uno podrá decir, a ver, ¿es obligatorio conocer algo de la vida de los personajes públicos? Uno dirá, bueno, no exactamente, no necesariamente, pero si alguien en público, por ejemplo, acá voy a decirlo para que ustedes me digan, porque la verdad que es una duda que yo tengo. Si alguien me dice, che, yo públicamente soy, y esto lo he pasado en un video y le dejo la palabra, instructor de sexo tántrico, ¿no? Una cosa que es bastante mala, incluso para la condición de la mujer. Después, la confusión que él tiene a nivel religioso respecto del judaísmo y del sionismo, ¿no? A su vez, confusión que uno decía, bueno, pero que con su vida haga lo que quiera, si él se quiere circuncidar, pues vaya él. Lo que pasa es que lleva una política después, al parecer, o uno tiene el temor ese, de que una cosa es ser judío, otra cosa es ser sionista. Ya hay toda una cosa de fondo complicada. Bueno, yo lo dejo picando, ¿no? Después, habrá dicho en privado que con las drogas, típico, cada uno haga lo que quiera, pero en todo caso el Estado no se va a meter, ¿no? En cuanto a después querer no sé, sanarlo al drogadicto, lo que fuera, la eutanasia. Yo no lo haría, dice, pero tampoco lo voy a poner yo como una cosa de política de Estado. Lo que dijo, hay un montón de cosas que ha dicho. A mí no me importa si la hermana tira las cartas y él habla con los perros, o la verdad, no. O sea, puedo llegar a decir que una persona más equilibrada no haría ciertas cosas. Lo dije y lo sostengo. Pero lo importante es que esto después no nos lleve a una política de Estado, en el caso que sea presidente, que vaya en contra de los principios, esto que llamaba no negociables, o que nos haga desbarrancar en otro ámbito. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfecto. Yo agregaría a lo que dijo Agustín dos o tres elementos más. No solamente él es celeste, es decir, en la famosa puja, si la dividimos en colores, entre los que querían o no derogar, modificar la legislación entonces vigente, sino que él dijo que no solamente estaba a favor de la vida, sino que estaba en contra de las tres causales de excepción. Es decir, si él quisiera derogar, a él le hubiese gustado cambiar la ley, pero para acentuar la vida, la defensa de la vida, o sea, es ultra celeste. Eso por un lado, cosa que no se discutió la otra vez. Lo que se discutía era si legalizar o no el aborto. Entonces, es más celeste de lo que los celestes propiamente dichos. El segundo punto del matrimonio, donde es menos claro, es cierto, pero no nos olvidemos que inclusive él tiene una alianza con sectores conservadores y su vicepresidente o candidata a vicepresidente
no solamente tiene principios católicos muy afianzados, sino que además manifestó públicamente su oposición al matrimonio homosexual, al mal llamado matrimonio homosexual o matrimonio igualitario. Cosa que ningún político del sistema dice. Y el otro aspecto, el relativo al educativo, él abiertamente se manifestó en contra de la ideología de género y dijo que va a sacar la ESI. O sea, para mí no es Plinio Correa de Oliveira, alguien que al padre y a mí nos gusta mucho, no es la contrarrevolución, pero va a dar marcha atrás muchas cosas que han sido impuestas por el progresismo, ¿no? Y entonces, además de la reforma económica con que creo que hay que hacerla, en materia de valores, diría que se está jugando y poniendo de manifiesto un montón de cosas que ni un solo político se anima hoy a tocar porque falta de coraje, por falta de convicción o porque cree que no le conviene electoralmente. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que hay que destacar que es muy meritorio. Las declaraciones relativas al sexo tal, yo no las hubiese dicho, aunque fuese o no candidato a algo. Pero bueno, a ver, si yo viviese en Estados Unidos, yo hubiese votado por un candidato que se casó 3 veces, que no es católico, sino protestante, y que se llama Trump, y que luchó a capa y espada en defensa de la vida, de la familia, logró, bueno, a través de la Corte Suprema un fallo gravitante a nivel mundial. Bueno, digamos, después incluso es un hombre vinculado al casino y se lo ha vinculado con prostitutas. Y bueno, la verdad que yo estoy votando un tipo que va a dirigir y conducir y administrar un país desde el punto de vista económico, valórico, desde muchos ámbitos. Después, si en el ámbito privado no es una zeta, y bueno, se las arreglará con Dios cuando llegue su momento, qué sé yo. Agustín. Mira, sí, yo quiero tomar algunos puntos que, mira, mientras estoy escuchándolos veo el chat y quiero hacer énfasis en primer lugar en el asunto del plebiscito. Hay gente que dice, pero ¿cómo puede ser? No se puede plebiscitar la vida se la defiende, no se la plebiscita. Sí, eso está muy lindo como un poema, como una cosa lírica, pero la realidad es otra. Y la política va sobre la realidad, no va sobre la poesía, ¿bien? Va sobre la realidad la política. Vos en Argentina, en la práctica, hoy tenés abortos legales hasta el mes número 9, tenés abortos que crecen todos los años, te dijeron cuando le iban a legalizar la ley que cuando legalizaban la ley de aborto, los abortos se disminuían, cosa que ya sabíamos por experiencias de otros países, incluso vecinos como Uruguay, que eso no era cierto. Bueno, cada año que pasa se multiplican la cantidad de asesinatos a inocentes en el vientre materno y vos acá tenés 2 alternativas, o mejor dicho, tenés 3 alternativas. Número 1, mantener todo como está. Número 2, derogarlo desde el poder legislativo, cosa que políticamente es imposible. O número 3, hacer una consulta al pueblo para que el pueblo, que en Argentina es provida, y eso es lo que surge de las encuestas más recientes incluso, porque se han hecho encuestas muy recientes que siguen mostrando que más del 60% de los argentinos son provida, y si logramos que se plebiscite y nos ponemos las pilas y ganamos el debate público como lo ganamos en el año 2018, porque ¿por qué se creen ustedes que en el 2020 no hubo debate? Porque se daban cuenta que lo perdían en los medios, lo perdían en la calle, lo perdían en todas partes. Entonces, si nosotros nos ponemos las pilas, tenemos una revancha. Esa es la revancha posible. Yo también quisiera, como la gente que pone en el chat, que la vida fuese un derecho fundamental no sujeto al voto de las mayorías, porque no todo debe estar sujeto al voto de las mayorías, pero en esta circunstancia, esa es la única vía por la cual podemos tener una revancha y sacar el aborto de la Argentina. Sí. Segundo punto. Alguien allí dice en el chat algo así como, no seas pillo, avisanos si vas a tener un puesto en el gobierno de Milei. Miren, a mí me han invitado y me ha invitado Milei en su momento a sumarme a La Libertad Avanza y acompañarlo políticamente. Es decir, yo si yo hubiese querido tener un puesto, yo ya estaría ahí.
O sea, yo ya estaría desde hace tiempo. Te voy a poner un ejemplo. Milei hizo una de estas conferencias públicas que llevó a distintas provincias. La hizo en Córdoba en febrero del año pasado. La organizamos con 4 o 5 amigos y yo fui parte de la organización. Claro, la gente habitualmente cuando es parte de la organización es porque está buscando algo, es porque la gente quiere que se le dé después algún reconocimiento, algún puesto, lo que sea. Yo a Javier le dije desde el principio, acá hay dos frentes. Para entender el fenómeno Milei hay que entender dos frentes, el frente de batalla cultural y el frente de batalla electoral. Javier Milei da un salto cuando él intuye, olfatea que la batalla cultural se está ganando y que hay que recoger frutos electoralmente hablando. Entonces, lo que yo le dije a Javier, mirá, lo que pasa es que hay muchos que no podemos abandonar la batalla cultural porque esa es una batalla que no tiene tiempos a diferencia de las campañas políticas. Entonces, yo creo que mi rol es dar batalla cultural y en el caso de Javier Milei entendió que su rol era ser candidato político. Y no se equivocó al parecer, ¿bien? Entonces, eso, digamos, son dos puntos que han surgido en el chat y que no los quería dejar fuera. Ahora, sobre el punto que vos marcabas, Javier, yo creo que a la hora de votar, lo primero que uno tiene que ver son las plataformas políticas, tiene que ver los proyectos, cuáles son en general las ideas también de esos, digamos, políticos que te están pidiendo el voto, pero estamos tan acostumbrados a la lógica espectáculo que la política nos parece muy aburrida. Entonces, lo que más nos atrae de la política es el aspecto farandulesco de la política, ¿no? Entonces, vende mucho más un titular de Milei diciendo algo sobre el sexo tántrico que comprender en qué consiste su reforma del Estado, por ejemplo. O es mucho más conocido por la gente que tiene 5 perros, que uno se llama Conan y que no sé qué, de los perros, que él ama a los perros, esto y lo otro, y no conocen, por ejemplo, cuáles son sus ideas en materia de impuestos, cuáles son las reformas laborales. Entonces, es también parte de la pereza de la gente, que es mucho más fácil meterte en la cosa íntima, privada, no política, que empezar a mirar realmente cuál es la propuesta política. Entonces, yo creo que en política uno vota ideas políticas, proyectos políticos, políticas públicas, y lo otro, bueno, puede tener su peso en algún caso y en algún otro caso no. Nicolás dio un ejemplo clarísimo. Donald Trump está acusado de haber estado con una actriz porno y, sin embargo, hoy vos no podés explicar el fallo Dobbs de no ser por una estrategia de Donald Trump de meter jueces muy bien escogidos dentro de la Corte Suprema. Entiendo. A ver, a veces no le da un poco de... Yo acá, reitero, estamos intentando pensar juntos, ¿no? Y claro, ustedes están en el ruedo y es la vida del laico, es la vida de intentar buscar el reinado de Jesucristo en la tierra acá, como uno pueda. Estamos en un mundo totalmente post-cristiano. Agustín lo ve mucho más porque está en España, pobre, o sea, España, lo que fue España en su momento, lamentablemente, hoy no queda poco y nada. Acá en Argentina estamos, o en Sudamérica en general, estamos viendo que todavía algo queda, pero poco a poco se va como desmoronando, ¿no? Y es como que uno intenta decir, trato de salvar lo salvable. Cuando uno escucha o lee los chats o todo, y si uno se dejara guiar por todas estas cosas, nos volvemos locos. Como decíamos antes, uno va a ser tildado y te van a decir el liberalismo es pecado. Y yo soy el primer tipo, que ustedes lo saben, hemos discutido estos temas, pero ahora resulta que te dicen que uno es liberal porque toca estos temas. Bueno, quiero decir dos cosas muy cortitas y de vuelta dejarles la palabra. El liberalismo, desde el punto de vista doctrinal, está condenado por la Iglesia en cuanto a que uno dice yo soy el hacedor de mi vida, no hay ninguna ley fuera de mí, el hombre es el buen salvaje de Rousseau, es bueno pero la sociedad lo corrompe, en fin. Después hay distintos grados de liberalismo que ahora no voy a entrar acá en el caso. Si a alguno le llegara a interesar el tema, hay una instrucción a los católicos de la época de San Pío X, del año 1909, donde dice que hay grados de liberalismo y hay... No es lo mismo, porque la gente cree que es liberalismo económico nada más. Hay una cosa un poco más profunda, que es lo que justamente condena la Iglesia, que es el dios de los masones o ese tipo de cosas. Pero el planteo mío es, ¿no les da miedo a veces a ustedes como laicos, como que se han jugado? Es verdad que ustedes, no es que me puse a hacer campaña sobre Milei,
dirán ustedes, pero jugarse por un candidato que mañana salte la liebre y la cosa no funcione. ¿Por qué les digo esto? Porque este candidato tiene sus cosas buenas, como dijimos antes, en su plataforma, en su defensa de la vida, del tema de la educación, todo, estamos de acuerdo, que los otros candidatos, al menos que van a las elecciones con posibilidades, hablo de Massa y de Bullrich, no las tienen de entrada. Pero uno a veces ve en declaraciones de él que son ambivalentes o cambiantes, qué sé yo, no sé, uno lo ve con que estaba bastante cercano a Scioli hace algunos años. Uno lo ve que en un momento llegó a alabar a Cristina y después a los años siguientes ya no. Uno ve que, qué sé yo, no sé, pone candidatos que son totalmente criticables a veces. Entonces te dicen, che, no está bancando Urnequian o Massa mismo, o Macri mismo. El tema del famoso caso ahora que incluso los mismos de su partido, con esta candidata en provincia, Píparo, Carolina Píparo, una tipa que está más bien pro LGBT, pro feminismo radical, y ahora como que se da vuelta. ¿No tienen un poco de miedo ustedes cuando ven que hay cambios en su modo de ser o confían en el entorno? Por ejemplo, en Villarroel, como decía Nicolás. Mira, yo te cuento una cosa. Javier Milei dijo que él en sus orígenes era keynesiano, que tenía ideas progresistas y que fue cambiando ideológicamente a medida que fue descubriendo a otros autores. De manera tal que eso lo ha dicho él. En sus orígenes tenía otra concepción. En algunas, por lo menos en lo económico, etcétera. El otro aspecto, yo hablé con Carolina Píparo, le consulté estas inquietudes porque yo he visto flyers en donde se le atribuían a ella declaraciones o expresiones pro LGBT o pro aborto, y me dijo que ella ni siquiera era diputada cuando se discutieron esas cosas, que esos son flyers de declaraciones fabricadas, de situaciones en las cuales ella ni participó. Me dijo, es más, mi caso fue utilizado como ejemplo cuando se discutió el aborto de defensa de la vida, porque a los asesinos de mi hijo precisamente los condenaron por homicidios, porque mataron a mi hijo estando en el vientre materno, me lo dijo ella. Eso es lo que puedo decir respecto de Píparo. El otro punto... de lo cambiante, de lo que va cambiando de cosas y de que puede estar bancado por algún empresario político. Bueno, a ver, ahí vuelvo un poco a lo que decía Agustín. Una cosa es el deber ser y otra cosa es la realpolitik. Sin plata no podés hacer política. ¿Cómo fiscalizás? Necesitas 110.000 fiscales en todo el país. Está bien, muchos podrán hacerlo ad honorem, pero tenés lugares que necesitas financiar la vianda, pagarle para que vaya, pagarle el transporte, necesitas competir contra un aparato gigantesco que además se financia con la plata del Estado, porque no nos engañemos. Es decir, tanto Juntos por el Cambio como el peronismo, que manejan provincias, que manejan la ciudad de Buenos Aires, manejan dineros públicos. Y él tiene que competir contra aparatos enormes de punteros, de clientelismo. Entonces, de algún lado tiene que conseguir fondos. Yo no conozco cómo se ha financiado él, pero por lo menos son fondos privados, no usó fondos públicos porque de hecho no tiene de dónde abrevar, porque no tiene estructura. Tiene una diputada nacional y 2 o 3 legisladores porteños. O sea que aunque quisiese usar fondos públicos, no puede. ¿Y cómo haces para hacer política con vocación de llegar a ser presidente sin dinero? Necesariamente necesitas financistas privados. No sé quiénes son, pero no me sorprende y me parece que es algo insoslayable. Yo, en su lugar, tendría que hacer lo mismo. Tendría que ir a pasar la gorra, como decimos popularmente. Mira, yo aporto algo más a todo esto. Yo tampoco tengo 100% de coincidencia con las cosas que dice Milei. Claro. O sea, por ejemplo, temas como eutanasia, por ejemplo, Milei es tecnooptimista,
Yo miro la tecnología cada vez más como un peligro para la libertad humana. En materia migratoria, en algún momento hemos tenido una pequeña diferencia que la hemos hecho cara a cara. Hemos hablado sobre el tema migratorio. Te estoy hablando de hace varios años. Esto fue en el año 2018, si mal no recuerdo, donde yo le planteaba que la migración descontrolada era un peligro para la nación. Y entonces hablamos sobre eso. Y todo bien, es decir, yo no puedo esperar tener una necesidad de que la otra persona se ajuste al 100% con todo lo que yo pienso. Yo planteo cuáles son mis... ahí ya tenés 3 diferencias, por ejemplo. Ahora, en política, y pienso en Max Weber. Max Weber diferenciaba la actividad política por el tipo de ética que le informaba, ¿no? Max Weber dice, tenemos 2 grandes sistemas de ética en términos generales, lo que él llamaba la ética de la convicción por un lado y la ética de la responsabilidad por el otro lado. La política requiere una ética de la responsabilidad y la ética de la responsabilidad requiere que vos evites bajo toda costa que gane el mal mayor porque tendrás que hacerte cargo de esas consecuencias. En la ética de la convicción yo pongo siempre la otra mejilla. O sea, el mundo puede incendiarse, pero yo no puedo usar la fuerza. La política se trata de usar la fuerza, dice Max Weber. Entonces, en política tenemos que pensar en ética de la responsabilidad. Y la responsabilidad que hoy tenemos en Argentina es elegir a 1 de 3, no 4, no 5, no 6, es 1 de 3, como el padre dijo hace un rato. Yo no hablaba de otros porque yo sabía que eran 3. Sí, esa es la realidad política, es 1 de 3. Massa, Bullrich, Milei. O sea, un corrupto, una ex montonera o un tipo que me dice que tienen 5 perros y que la hermana tira las cartas. Bueno, para mí está clarísimo. O sea, si temas de vida se trata, por un lado tenés una mujer que fue partícipe de una organización criminal, terrorista, que mató niños, que mató ancianos, que mató uniformados, que puso bombas, que atacó contra la democracia, no solamente contra la dictadura. Bueno, ahí está Patricia Bullrich si la querés escoger. Por otro lado tenés a Massa, un corrupto de la política que va saltando de bando en bando, se va acomodando y siempre cae bien el tipo. Donde vos vas a ver su declaración jurada y resulta que su mansión de prácticamente 500 metros cuadrados está declarada como que le ha costado $20.000. O, por ejemplo, el apartamento de su señora en la declaración jurada aparece por $1.000. ¿Vos te podés creer que un apartamento cueste $1.000 o la mansión que este sujeto tiene cueste 20? Son corruptos, son ladrones. Ah, pero Milei está loco y tiene 5 perros y dicen que duerme con Conan. Bueno, eso son cosas menores. Entonces, por otra parte, tenés Massa, que fue ideólogo de la ley de aborto. Él estuvo allí maquinando todo por detrás. Bullrich fue abortista desde los años 90, está tratando de meter el tema aborto en la agenda argentina. Y tenés Milei que te dice que ni siquiera está a favor de las causales. O sea, digamos, en temas que son realmente importantes, yo estoy en la línea de Milei en muchos de esos temas. En todos, no, en muchos. Pero me basta como para poder saber que tengo que votar, tengo 3 opciones y una de esas coincide en muchos temas que yo considero fundamentales también. Entonces, para mí, la verdad, darle mucha vuelta a esto es casi que, digamos, hay alguien en el chat puso algo así como, Agustín, no sabes nada sobre teología. No, tampoco sé nada sobre física cuántica, porque ¿sabés qué pasa? Yo no estudio teología, yo estudio ciencia política y filosofía política, y desde esas disciplinas es donde yo puedo hablar y ver la realidad política en Argentina, que es esa. Hay un detalle. Quería comentar, Javier, si me permitís, porque después me voy a olvidar, porque tiene relación con lo que dijo Agustín recién. Yo tampoco pienso exactamente igual que Javier. No me considero liberal, me considero conservador, una persona de derecha. Creo que Javier ha hecho una alianza con la derecha que es muy clara. Él, digamos, fue
a España a los mitines de Vox, invitado por Vox, la derecha dirigida por Abascal. Fue al CIPAC en Brasil, que es la unión un convite conservador junto con Bolsonaro y con el presidente de Chile, muy católico, José Antonio Kast, que tiene 9 hijos. Fue al mitin conservador en México. Bueno, se junta se celebró y festejó el triunfo de Giorgia Meloni, la derechista italiana, que hasta llegó a elogiar a Mussolini. Bueno, a ver, y respecto de que el liberalismo es pecado, yo tengo 2 visiones de esto. Primero, y acá tengo otra diferencia con Javier, yo no coincido con la definición de liberalismo que él da, que la tomó de Venegas Lynch. Porque para mí el liberalismo no es el respeto irrestricto. Primero que si no lo puedo hablar con él tranquilamente. A ver, si yo conduzco un automóvil y mi proyecto de vida es conducir a 200 kilómetros por hora, no señor. Primero tenés que saber manejar y demostrarlo. Tenés que tener un permiso, un auto en condiciones y respetar las velocidades, las normas de tránsito, los semáforos y todas las limitaciones. Por más que sea tu proyecto de vida y técnicamente, si sos muy hábil con el volante, no mate a nadie, pero tenés que tener regulaciones en muchas cosas. Y hay proyectos de vida que yo tolero, pero que no siento ningún respeto. Como el proyecto de vida de Flor de la B, lo tengo que tolerar, pero a mí no me genera el más mínimo respeto. O sea, entonces, bueno, y eso por un lado. Y después otro punto. Y esto lo aprendí de otro pensador que era liberal, aunque yo no me considero tal cosa, sí cercano en muchos valores. Por ejemplo, es Armando Rivas, que murió hace poco. Él me dijo una vez, el liberalismo no es una conducta ante la vida, es un sistema político, una estructura política. Y Javier, vos y yo somos abogados, vos además de sacerdote, yo no sé si vos estudiaste la Constitución del 94 o la anterior, porque yo creo que soy más grande que vos, yo estudié la del 53, no sé vos. Sos muy viejo, 94. Bueno, la verdad que yo debería repasar algunas cosas, pero bueno, lo esencial, la parte dogmática no fue tocada. Entonces, yo te pregunto, como abogado, ¿qué principio constitucional de una legislación liberal, más allá del mamarracho que hizo después Alberdi, Menem con Alfonsín, denaturalizando bastante las ideas originales de Alberdi, ¿qué principio riñe con la doctrina católica? ¿Qué artículo está abiertamente en contra de la doctrina católica de esa Constitución? Te pregunto de verdad, porque vos por ahí me podés ilustrar. Yo no he visto ninguno. Te puedo decir que, si bien no riñe estrictamente hablando, sí se utilizan algunos términos que pueden llegar a ser ambiguos. Entonces vos decís, en el preámbulo mismo, si querés, la de la 53, Dios como fuente de toda razón y justicia. Habría que discutir qué tipo de Dios es ese en el que estaban hablando, si es el Dios de los masones o el Dios verdadero unitrino, digamos, ¿no? Que se encarnó en Jesucristo. Pero bueno. Pero Javier, el artículo 2 lo aclara. Dice, sí, el Estado sostiene el culto católico apostólico romano, o sea, ese es el Dios católico al que... Sí, estoy de digamos, la ley, digamos, tiene una unidad de concepción. O sea, vos podés, si tomás el preámbulo separado es una cosa, pues cuando seguís leyendo, ahí queda aclarado de qué se trata. Sí, está bien. Y el resto de la legislación, yo no veo nada que riña con el catolicismo. Ahora, las políticas públicas que han llevado los políticos que dicen ser católicos, sí, pero eso es otra cosa. Y bueno, entonces desde ese punto de vista, ¿por qué te digo esto? Porque cuando dicen, no, el liberalismo es pecado, bueno, a ver, tenemos una constitución liberal, no veo contradicción con la doctrina social de la Iglesia, y yo creo que muchos sacerdotes han sido formados cuando estudiaron el liberalismo, porque el liberalismo tiene muchas vertientes, han sido formados estudiando lo que ha sido el liberalismo francés, que ha sido un horror de inspiración masónica, que mataba sacerdotes, que mataba monjas, que guillotinaba, que atentó abiertamente contra la fe.
y que fue una revolución sanguinaria y manifiestamente anticristiana. Pero no Primer es ese genocidio de la liberalismo el historia. mismo que el anglosajón, por ejemplo. Perdóname, Agustín. Primer genocidio de la historia de la Revolución Francesa. Correcto. La vendé. Correctísimo. Sí, sí, el punto es que al que yo quería llegar después es, porque no quiero quitarle mucho tiempo a Agustín, porque sé que es tarde en España y respeto los tiempos, es que acá se hablaba bastante de un problema moral de Argentina. De hecho, Milei muchas veces ha dicho el problema de fondo es un tema moral de Argentina. Bueno, el tema es que hay que ver qué entiende él por moral, digamos, ¿no? Entonces, pero eso es un tema aparte. Ahora, el punto está, cuando uno se pone a analizar los planteos que se han hecho, es si un solo candidato como este, que al parecer, como decíamos, volvemos de vuelta a lo del principio, al parecer al menos 2,5 puntos de lo que decíamos, al menos en la Iglesia No Católica, negociables. los principios no negociables los tiene, al menos los de la educación que depende de la familia, después dijimos lo de la vida desde el principio hasta el final como muerte natural, y a su vez, bueno, por eso dije 2,5 porque el tema del matrimonio lo dejamos ahí medio en el aire. El punto es si una persona así va a poder hacer algo solo, y después la otra también, y esto se me estaba haciendo la idea y le quería decir, es que a veces, y lo digo incluso a veces como pecador, no como virtuoso, es que a veces le pedimos ortodoxia doctrinal a un tipo que, como te decían a vos, Agustín, no sos teólogo, obviamente, pero a veces, perdón que diga esto, pero a veces no le pedimos ortodoxia doctrinal a ciertos funcionarios eclesiásticos y se le voy a pedir a un candidato a presidente que apenas fue un colegio católico y después jugó en Chacarita. La verdad que, digo para matizar las cosas, ¿me explico? O sea, yo no quiero que Milei me confirmen, ni Milei, ni Massa, ni Bullrich me confirmen en la fe. O sea, no necesito eso, la verdad que no lo necesito, pero sí quiero que gobiernen prudentemente para el bien común, que primero es un bien común temporal en orden al bien común espiritual, ¿no? Que busca, esa es la definición de una de las definiciones de bien común que se habla en la Iglesia Católica, o sea, armar el orden temporal de modo tal que no obste al bien espiritual. ¿Me explico? Sí, mira, sobre lo que se refiere Javier con el asunto de la moralidad y que yo puedo leer entre líneas porque efectivamente está arrojado más o menos en abstracto, pero uno puede sacar algunas conclusiones en el contexto del tipo de discurso que da él. Yo creo que lo que él dice como problema moral de la Argentina es haber dependido excesivamente del Estado. Entonces, haberse convertido en una suerte de rehenes menores de edad al cuidado de un Estado cada vez más grande que va aniquilando todo tipo de libertad individual. Entonces, él cuando habla de una reforma moral, tiene que ver con eso, entiendo yo. O sea, que la gente se dé cuenta que puede elaborar su propia vida, que puede ser libre y que para eso tiene que disminuir la autoridad de lo que él llama la casta política. Yo creo que en general a eso es a lo que se refiere, pero agrega algunos puntos como por ejemplo el valor del esfuerzo, del trabajo duro, de la responsabilidad individual, de la honestidad. Eso también aparece constantemente dentro de sus notas periodísticas. En general, en sus notas periodísticas eso surge. Respecto de lo que vos comentabas sobre que se le pide demasiado a un candidato político, yo creo lo mismo. O sea, yo no voy a ir a elegir a Javier Milei para que consagre el cuerpo y la sangre de Cristo. No, o sea, yo lo elijo para que el tipo gobierne durante los próximos 4 años, ¿no? Y entonces yo veo que el chat está súper exaltado con este vivo, que tenemos casi 5.000 personas en vivo. Podemos hacer un juego que es, digan entonces a quién hay que votar. Pero hay 3 opciones. Ustedes díganme, está muy bien. Podemos decir, estoy en contra de Milei por la eutanasia, estoy en contra de Milei porque, no sé, por lo del sexo tántrico que alguna vez dijo en una entrevista, porque tiene un amor muy extraño con sus perros. Podemos ponerle un montón de, bueno, yo en mi caso por el tecno-optimismo, bueno, puedo hacer muchas críticas, pero a ver, en octubre yo tengo que ir a votar. ¿Y qué voy a votar? Entonces, hay 3 opciones. Díganme, Bullrich,
Milei o Massa. De verdad, no es una chicana, porque quizás haya gente en el chat que piense, no, en verdad Bullrich es mejor o Massa es mejor. Esas son las tres opciones y hay que escoger. Entonces, mira, y vuelvo a un punto, un segundo. En el año 2018, una de las armas secretas del movimiento a favor de la vida, porque si hacemos memoria, perdimos en la Cámara Baja. Y cuando perdimos en la Cámara Baja nos asustamos todos e introdujimos un discurso político. Antes explicábamos desde la biología, desde la bioética, desde la filosofía, de la antropología, pero cuando nos dimos cuenta son los políticos los que van a tocar el botoncito, dijimos con aborto no te voto, con aborto no te voto. Y en el año 2020 había un solo candidato, celeste, Gómez Centurión, y lo votó el 1.5%. Y la gente votó a candidatos abortistas. Ahora tenés la posibilidad de poner en práctica con aborto no te voto, porque uno de los tres que tienen posibilidades, estamos en un escenario de 3/3, Cristina Kirchner tuvo razón, fue la única que le pegó ella, ¿sí? Y no es un chiste. Entonces, hay uno que es celeste y hay dos que son verdes. Digo, para la gente que, entiendo yo, que está interesada en que la ley de aborto tenga alguna posibilidad de derogarse, tenga alguna posibilidad. Bueno, nada, hay que escoger. Son 3 nombres y hay que escoger. A lo que dice Agustín, yo agregaría 2 cosas más. Una cosa más, que me parece muy importante. Además, Milei es economista y Argentina está devastada económicamente y él está hablando de sacar ministerio, burocracia, nepotismo, de, digamos, desparasitar un montón de instituciones. Ahora, otra polémica que él desató, porque va a sacar el CONICET, que es un antro de zurdos y burócratas que financiamos entre todos y hacen investigaciones de género. Va a sacar el Ministerio de la Diversidad y está toda la podredumbre en esa materia. O sea, pero hay un tema. Yo no puedo saber si él va a ser un buen presidente, entre otras cosas porque va a tener un poder limitado, no lo sé, pero sí sé que Massa o Bullrich van a ser malos presidentes porque ellos ya gobiernan, ya han gobernado. Patricia Bullrich fue secretaria de Estado, fue 3 veces ministro de gobiernos que fracasaron rotundamente, el de la Rúa y el de Macri. Fue diputada nacional, además de su pasado histórico en la ilegalidad y en el crimen. Ya hace 30 años que ejerce y está en la función pública. Massa actualmente es el presidente de la nación. ¿Quién tiene más poder, Sergio Massa o el inútil de Alberto Fernández, que hoy no tiene autoridad ni para pedir un café en la Casa Rosada? Y es el que maneja la economía. Y tenemos $1 a 800 pesos. ¿Y qué va? Él va a solucionar la inflación que él ayudó a fomentar cuando él está en ejercicio del poder en este momento. O sea, tengo una certeza, que si gana Massa o Patricia Bullrich van a gobernar mal. ¿Por qué? Porque ya lo han hecho. Claro. En cambio, con Milei, por lo menos tengo la duda. Espero que le vaya bien, creo que tiene mucho tiene un panorama muy complicado, pero aún el que no confía en Milei, por lo menos le queda la duda. Yo confío, pero si no confiase, por lo menos me queda esa cuestión. De lo otro tengo certeza. Uno porque ya está en el poder actualmente y la otra porque ya pasó por el poder del más alto grado. No era concejal en Villa no sé cuánto, era ministro, o sea, alguien que está inmediatamente trabajando codo a codo con un presidente. Uno con De la Rúa, una alianza con el Paso llena de bolches, y el otro con todos los tibios socialdemócratas de Macri. Bueno. Quiero ir cerrando y 2 cosas breves, muy cortitas, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Para los más jóvenes, me permito decir esto, que es importante que uno aprenda a hacer esto, que aprenda a discutir, que aprenda a pensar, que no entienda que porque el otro no está de acuerdo con cosas que son en muchos casos opinables, uno tiene que ser enemigo del otro. Esto no es una especie de relativismo, de tratar de la concordia por la concordia misma. Realmente es un ejercicio intelectual interesante, porque es propio de la gente más joven no admitir ningún gris. Y entonces yo lo que digo, ahora los chicos lo conocen,
que no hay Mesías, el Mesías ya vino, Jesucristo, punto, se acabó, no hay otro. Entonces, porque somos muy, pero muy nosotros caudillistas, sobre todo en nuestras patrias, ¿no? Hispanoamericanas. Entonces tiene que ser o San Martín, o Rosas, o el amigo de Nicolás, Perón o compañía, ¿no? Bueno, ese tipo de personajes. Entonces, la cuestión es que no hace falta que uno diga esto y es todo esto. No, la vida hay un montón de matices y uno no tiene por qué enojarse con el otro. Termino con algo que Nicolás agrega, va a alegrarse cuando lo lea, porque quería colocarlo a propósito. En esta obra que Nicolás antes nombró, Agustín creo que fue, se llama Revolución y Contrarrevolución, de Plinio Correa de Oliveira, hay un texto que yo voy a poner acá en pantalla, muy cortito, que es lo que Plinio Correa de Oliveira, que no puede ser tildado de un autor progre o liberal, ni mucho menos, todo lo contrario, llama aquellos que no son totalmente contrarrevolucionarios, sino que son digamos, que van en cámara lenta. Y se pregunta a él si es factible colaborar, que haya una colaboración con esta gente. Entonces quiero leer el texto en voz alta. Con el semi-contrarrevolucionario, así como también con el revolucionario que tiene coágulos contrarrevolucionarios, o sea, pequeños fragmentos, hay ciertas posibilidades de colaboración. Y esta colaboración crea un problema especial. ¿Hasta qué punto es prudente colaborar, digamos, no? A nuestro modo de ver, la lucha contra la revolución solo se desarrolla convenientemente vinculando entre sí a personas radical y enteramente exentas del virus de la revolución. Que los grupos contrarrevolucionarios puedan colaborar con elementos como los arriba mencionados en algunos objetivos concretos se concibe fácilmente. Pero admitir una colaboración omnímoda, total, absoluta y estable con personas infectadas de cualquier influencia de la revolución es la más flagrante de las imprudencias y la causa, tal vez, de la mayor parte de los fracasos contrarrevolucionarios. Bien, ¿por qué digo esto? Porque quizás, si uno se pone a hilar fino, en el caso de Milei, como en otros casos más también, no nos encontremos con alguien que esté buscando la contrarrevolución espiritual, como uno llama, o cultural, como otros llaman también, sino que tenga algunas cosas buenas nada más. Y cuando uno elige, no elige nunca el mal menor. Esta es hablando de moral, uno nunca elige el mal, y aparte es metafísicamente imposible. Uno no elige mal, elige el bien, o bajo apariencia de bien algo, digamos, ¿no? Por eso yo puse al título de esta conversación, ¿el mejor bien posible? ¿Sí o no? Bueno, eso es lo que intentamos acá hacer los tres, ¿no? Les dejo la palabra si alguno quiere agregar alguna cosa más para terminar. Sí, dos cositas de mi parte, o ibas a hablar, Agustín, adelante. No, adelante. Dos cosas de mi parte. En ese libro, Revolución y Contrarrevolución, hay si mal no recuerdo, en ese libro, hay una nota de página donde citan, no sé si el propio Plinio o la edición fue así, la que yo tengo del año 92. Hay un libro de Plinio Correa de Oliveira que se llama La libertad de la Iglesia en el Estado comunista, y citan como algo muy elogioso, que lo enaltece a Plinio, que recibió una carta. Me está llamando alguien de Tradición, Familia y Propiedad, justo, que es la organización que creó Plinio en Brasil. Citan que Plinio recibió una carta de felicitaciones, que la tengo transcrita en otro libro, de Hayek, Premio Nobel de Economía. Y Hayek sindicado como un liberal. Eso por un lado. Después, relativo al nombre que vos pusiste a este diálogo, a esta tertulia. Yo pensaba que en lo siguiente, ¿qué sería el mal menor? Voy a hablar en términos que no es mi materia, pero médicos. Y perdón, porque a veces hay enfermedades que alguien las puede llegar a tener y bueno, y hay alguna sensibilidad. ¿Qué prefiero? ¿Un resfrío o un cáncer? Claramente el resfrío. Estoy eligiendo un mal, estoy eligiendo no la salud, sino la peste. Pero es una peste mucho menos dañina que lo otro, con lo cual mi vida corre peligro. La otra la podemos solucionar. Ahora, ¿qué sería un mal menor? Para mí, Bullrich respecto de Massa. Votar a Milei no es votar un mal menor, porque haría mucho bien
si elimina la ESI, si elimina el aborto, si para la inflación, si recorta el Estado, si desregula la legislación laboral, si saca la ESI, si saca la ideología de género, digamos, o sea, no será la mejor medicina posible. No se candidatea Santo Tomás. No será la mejor medicina posible. Será una medicina, bueno, digamos, menos incisiva, menos rotunda, menos contundente, con menor fortaleza curativa, pero va a sanear y mejorar mucho la salud del enfermo. Entonces, para mí, sí, es una tendencia hacia el bien que no será un bien completo. Entonces, para mí, no solamente no es un mal menor, sino que es el bien posible. Esa es mi conclusión relativa al título o a la dicotomía que vos planteaste en el título de esta charla. Agustín. Bueno, Javier, recuerdo que Nico, yo lo conocí hace muchos años, en el 2004. Somos amigos desde entonces. Y cuando yo tenía, me parece que 17 o 18 años, viajé a Mar del Plata porque Nico me dijo, vamos a hacer una actividad estilo TFP, una semana de formación anticomunista. Entonces estuvimos hablando de temas políticos toda una semana, libros, y me volví a Córdoba con muchos libros. Uno de ellos fue el que vos acabas de leer recién. Y investigando un poco más, ahí te acabo de poner en el chat, no sé si lo querés abrir y ponerlo para que la gente lo vea, porque esto es muy interesante. Es una carta que publica la Fundación de Plinio, que se la manda el Premio Nobel de Economía Hayek, o sea, un austríaco. Ponerlo de vuelta porque son muchos comentarios. No, pero en el chat de acá de StreamYard, anda a StreamYard, tenemos un chat nuestro. Qué tonto. Tengo que ir al chat nuestro, qué sé yo. Sí, o sea, en la misma pantalla de StreamYard tenemos chat privado, dice, chat privado, allí arriba. Perfecto. Sí. Acá está, perfecto. Ahí lo abro. ¿Cómo se nota que sos joven, Agustín, Mira, cada vez menos. Compartir pantalla y acá pongo la pantalla. Carta del Premio Nobel. Acá está. No sé, digo, parece interesante como una anécdota casi, ¿no? Porque esta es la carta que le manda Hayek, que es uno de los más importantes pensadores de la Escuela Austríaca de Economía, que es la que sigue Milei, donde en esa carta, muy breve, le pide información sobre las actividades que hace la TFP, porque tiene que ver con los objetivos al cual el trabajo de Hayek ha estado entregado toda su vida. Entonces, miren, o sea, esto es interesante, ¿no? Hayek reconociendo en el trabajo de Plinio Correa de Oliveira que hay una fuente de inspiración o que tienen algo en común. No sé, algo interesante por lo menos. No, yo quiero cerrar... Y discúlpame, Agustín, y aclaremos que Hayek es uno de los pensadores de cabecera de Javier. Exacto. No quiere decir esto que Hayek sea de esa línea estrictamente, pero sí es interesante cómo hay líneas que evidentemente pasan entre ambos sectores. O sea, existen líneas. Pero bueno, yo cierro con esto porque más o menos trato de seguir el chat y veo que el chat está súper encendido. Miren, les voy a contar cómo veo yo la cosa así en un minuto. Hay cosas donde yo no estoy de acuerdo con Javier. Evidentemente no estoy de acuerdo al 100%. La cuestión, por ejemplo, de la venta de órganos, que aclaro, no es parte de la propuesta política. Fue un comentario filosófico a una pregunta sobre los anarcocapitalistas. No estoy de acuerdo con la mercantilización de la persona, por ejemplo. No creo que todo sea sujeto a la lógica de mercado. No estoy en la línea de ese tecno-optimismo. Bien, hasta ahí. Entonces, el tema eutanasia y algún que otro tema. ¿Bien? Pero a grandes rasgos serán 4 o 5 puntos. Bien. Ahora, ¿qué sí estoy de acuerdo? Ir contra la ESI, ir contra la ley de aborto, reducir el Estado, devolver el poder educativo a los padres de familia, el orden basado en fuerzas de seguridad y fuerzas armadas realmente dignas, el que las hace las paga. Además, cuidado, hay un tema que no hemos mencionado, pero yo creo que se va a venir también, y va a ser una revisión de los años 70, donde no va a haber más jóvenes idealistas, van a ser miembros de organizaciones terroristas que, así como juzgaron a unos, pues no nos sorprendamos si se intenta juzgar a los otros
de la misma manera, ¿sí? Como quiera que sea, el relato de los Kirchner sobre los años 70 se acabó. Van a terminar con la TV pública. Una cosa me parece fabulosa, que esos zurdos se vayan a buscar un trabajo realmente honesto y no vivan de nuestros impuestos. Va a acabar con el curro del Ministerio de Cultura, que todo lo que hace es meter ideología de género en cualquier tipo de escenario y pagarle a los artistas amigos del poder, como por ejemplo Lali Espósito. Ahora, va a cerrar el Inca, el Inca va a que cerrar el financia Ministerio. a toda la progresía que hace películas repugnantes. Va a ir contra el Ministerio de Género, Diversidades y todo lo que promueve. Ya ha dicho que él está en contra, por ejemplo, de otra ley de la cual no hemos hablado, pero es interesante, ley de identidad de género. ¿Sí? Que yo esté obligado a ser partícipe de la fantasía de otra persona. Bueno, no, eso también se va a acabar, si es que puede hacer lo que dice, ¿eh? Siempre está ese condicional que, como Nicolás dijo, no sé si el tipo llegado va a tener los instrumentos necesarios para hacerlo, pero bueno, en el marco de las ideas hay muchas coincidencias, hay algunos puntos donde no coincido con él, pero tengo que votar. Y por allí apareció la hipótesis del voto en blanco. Miren, ustedes voten como quieran, pero el voto en blanco es ayudar al que va en primer lugar. O sea, no te creas que porque estás votando en blanco te lavaste las manos tipo Poncio Pilatos y se acabó. No, es que eso tiene una función dentro del sistema político. O sea, ¿a quién le conviene que haya voto en blanco? El que va en primer lugar, ¿bien? Entonces, esas son, o la otra opción es quedarse en su casa, ¿sí? Estoy agregando 2 opciones más porque recién me dijeron, pero ¿cómo vas a haber dado esas 3 opciones si además puedo no votar o votar nulo o votar blanco? Bueno, sí, evidentemente también está la opción de quedarte en tu casa, pero bueno, nada, en mi caso personal, yo que ya voy a estar en Argentina en octubre, porque ahora no estoy allí, sí que voy a dar el voto a Milei y no tengo ningún drama en hacerlo público, ¿no? Eso es así. Buenísimo. Termino con esto. Sí, perdón, Nico, vos ibas a decir algo. Iba a decir algo que había dicho Agustín y también un tema que para mí es muy de un enorme interés y compromiso personal. Simplemente para los que nos ven, porque Agustín ya sabe cómo pienso. Yo creo que los juicios a los militares son ilegales. O sea, en ese sentido, no sé exactamente qué es lo que va a hacer Javier, pero sí sé que Victoria siempre ha tenido una postura de los años 70 similar a la que puede tener uno. Ahí la conocí hace 20 años, en esa militancia, y Javier es el único político que dijo 2 cosas que no son menores: que hubo una guerra y que, la cuestión de los 30.000 desaparecidos es una mentira. No es poco en un país infectado de dogmas intocables. Hasta se ha propuesto, y se presentó un proyecto de ley hace poco, yo publiqué una nota en Infobae, una ley para sancionar el negacionismo, es decir, a todo aquel que cuestione la historieta oficial de los 70. Bueno, cuando es tan fuerte la presión ideológica que hasta pretende sancionar al disidente, viene alguien que te dice algo fuera del programa y del catecismo que comparten los 2 partidos tradicionales, es otro punto que a favor para mí. Y perdón, sí, Agustín. Sí, y 2 puntos más, porque a veces surge esto también. Javier Milei es el único político en Argentina, junto con Gómez Centurión, que han hablado contra la Agenda 2030, por ejemplo. Y eso también es jugársela, porque meterte contra la Agenda 2030, ningún asesor político te lo recomendaría, ninguno. Y también se ha metido últimamente contra el Foro Económico Mundial, que están con toda esta onda de salario básico universal, con esta cuestión de no tendrás nada y serás feliz, el foro de Davos y demás. Hay muchos videos donde él sale hablando sobre eso, y digo porque habitualmente también se pone por allí que es un esbirro del Foro Económico Mundial o de la Agenda 2030. Bueno, en las entrevistas, por lo menos de los últimos años, de los últimos 2 o 3 años,
Yo lo único que le he escuchado hablar sobre eso es muy mal de esas agendas. Sí, correcto. Debe haber salido bien la charla porque acabo de tener una alegría. Recibí un WhatsApp de tu padre felicitándonos por la charla. Así que aprovecho para mandarle a Jorge y a Marta un sentido cariño. Bueno, muchas gracias. Termino con algo breve. Agustín y Nicolás lo conocen bien a esto. Cuando Aristóteles, yo siempre trato de hacer una evangelización para la gente que capaz que no es católica, ni cristiana, ni nada, pero llegando a la inteligencia, al sentido común. Ese es el estilo. A mí de hecho, me educaron así, ¿no? Intentar llegar a toda la gente. Cuando Aristóteles termina su ética, la Ética Nicómaco, el libro famoso de la ética, el gran libro de la ética, termina diciendo, bueno, todo esto está perfecto, pero esto después hay que pasarlo después naturalmente al ámbito social, al ámbito de la polis. Por eso el hombre es un animal político, ¿no? Porque está en el comité, en el partido, haciendo barricadas y marchas, ¿no? Nos realizamos en sociedad, en la polis. Entonces termina la ética con el inicio prácticamente de la política, ¿no? Por eso es que los que no somos sacerdotes, pero simplemente intentamos iluminar con los principios, instamos a que siempre los laicos, sea que se metan en este sistema que está corrompido, que sabemos que es la democracia, la partidocracia, etcétera, bueno, pero que tengan la vocación a vivir en el mundo, tienen que intentar realmente hacer algo, sea dentro del ámbito de la política partidaria, digamos, o de la democracia, o sea en otro ámbito político, porque no es el único, el hecho de la partidocracia y la democracia no es el único modo de hacer política. Porque si ustedes no lo hacen, donde cada uno Dios le dé la vocación, nadie lo va a hacer por ustedes. Entonces, y a veces puede ser que uno se equivoque con esto, y a veces puede ser que estemos hablando de estos temas, y porque es el ámbito de lo prudencial, no de lo dogmático. Pero bueno, al menos uno intentó hacer algo, ¿no? Intentó hacer algo. Bien, yo les quería agradecer mucho el tiempo. Esperemos que realmente, al final de cuentas, para el país sea lo mejor, porque somos los tres argentinos y queremos siempre, obviamente, lo mejor para nuestro bien común. Y bueno, Dios quiera que nos ayude con todo esto. Bueno, gracias, Javier, por todo. Muy lindo. Lo pasé muy bien. Te mando un fuerte abrazo a ambos. Un fuerte abrazo y un saludo aquí a las 5.000 personas que hemos tenido en vivo. Un numerazo. Si les parece, denle el me gusta y compartan porque es un modo de ayudar al canal. Dios los bendiga mucho. Suscríbanse también. Exactamente. Adiós. Chau, chau. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.